¿Te imaginas que en un futuro algún país grande como Estados Unidos no pudiera ser capaz de asumir la deuda estatal que tiene, que llegara a quebrar, que se perdiera la confianza en una moneda tan importante como el dólar? ¿Qué pasaría en ese momento? Quizás lo que subiría es el precio del oro, quizás lo verdaderamente importante sería simplemente los recursos más básicos como la comida y el agua. Hoy vamos a ver un vídeo de Pablo Gil en el podcast de Jordi Wild, un vídeo muy interesante donde nos explica cómo funciona esta deuda estatal, cómo es un castillo de naipes que se puede derribar muy fácilmente, ¿no? Y también vamos a teorizar sobre ese futuro negro, ese futuro distópico, ese futuro caótico, que qué sucedería si pasara un caos económico de este estilo en el mundo. El otro día estuvimos viendo un vídeo muy interesante de Pablo Gil, economista, cuando fue al podcast de Jordi Wild sobre cómo la inflación se iba a convertir en estructural, la subida de precios y tal, y se mencionó el tema de la deuda tanto de los estados como de los ciudadanos, y vamos a ver en este caso un vídeo sobre deuda estatal, de cómo funcionan, los peligros que puede suponer, y en fin, esto es una verdadera locura. Supongo que habréis visto todos pues esas cifras, ¿no? De 130% de deuda sobre el PIB y los problemas que puede ocasionar todo esto, porque todas esas cosas no son gratis. Esta deuda gigante, que no hablamos ya de la deuda del usuario medio que tiene un crédito y que debe 100.000 euros al banco, no, hablamos de deudas estatales. ¿Quién da este dinero? ¿Quién gobierna económicamente el mundo? ¿Quién es el que va soltando la panoja? Bueno, nos copiamos unos a otros. El dinero se crea por dos vías. Por un lado están los bancos centrales y luego está los propios bancos. Los bancos, cuando conceden crédito, están creando dinero en base a tu nómina, en base a la confianza que me inspiras. Yo te firmo un crédito para comprarte una casa y de repente hay un dinero que yo te doy, Claro, que surge ahí. es pura confianza. Esto ya lo hablamos el otro día, que se tocó un poco en el vídeo, es el tema de la reserva fraccionaria en los bancos. Cuando surgieron los bancos la cosa no era así. Al final ellos depositaban el dinero de la gente y simplemente digamos que eran unas especies de cajas de seguridad, pero luego empezó lo de la reserva fraccionaria, donde solo tienen que tener un porcentaje, no me acuerdo exactamente el porcentaje depositado, y todo lo demás pues se puede usar para créditos, tal. Entonces, cuando hay una locura bancaria, cuando hay augurio de crisis y toda la gente va a retirar su dinero, como por ejemplo en el corralito de Argentina, pues realmente ese dinero no está, lo mismo está depositado solo un 5, un 10%. O sea que esto puede generar también sus problemas, pero también, claro, es la clave del crecimiento mundial que hemos tenido, ¿no? A lo largo de la historia, porque al final, si dependiéramos solo del dinero depositado, la cosa sería complicada. Claro. No hay un respaldo físico. Claro. Exactamente. En el caso de la vivienda, puedo utilizar como garantía la propia vivienda, pero en otros préstamos al consumo, por ejemplo, es pura confianza, ¿no? Y por eso en épocas de crisis el banco retrae, no se atreve a conceder ayudas, ni préstamos, ni créditos, y por eso la economía también se resiente. Y luego está el propio Banco Central, ¿no? La forma en la que compra deuda al Estado. Es decir, el Banco Central durante las crisis... Me voy a poner aquí abajo, no recordaba que los vídeos de Jordi Wild, sino aquí les tapo. Vamos a venirnos por aquí. De repente lo que hace es que compra la deuda que emite el Tesoro. Que a mí me hace gracia porque es como el concepto de que el primo y el hermano, ¿no? Tengo que hacer un pequeño parón en el vídeo para todos los que me estéis viendo. Simplemente te voy a decir una cosa, y es que este no es mi canal principal, simplemente es un canal nuevo que me he creado, y sé por las visitas que muchos me estáis viendo, que venís de los otros canales, pero todavía no me estáis siguiendo. Así que minimiza un momentito el vídeo y revisa que me estés siguiendo, que de momento somos poquitos por aquí y necesito llegar a la cifra de 1000 suscriptores para poder monetizar el canal. Voy a daros 3 segundos para que lo hagáis, ¿eh? ¿Ya? Venga, pues ahora sí, seguimos con el vídeo. Sí, es como comprarte a ti mismo, ¿no? La verdad que la función de los bancos centrales, hombre, tienen que estar ahí, ¿no? Para manejar la economía, pero la manera en la que a veces hacen inyecciones de liquidez en la economía o estas compras de deuda y tal, es un poco hacerse trampas al solitario, ¿no? En general, como la deuda estatal, ¿no? Que es dar una patada para adelante, vivir por encima de tus posibilidades, porque en un futuro, bueno, pues eso ya se pagará, ¿no? Emite y el otro le compra y luego al cabo de un año le devuelve los intereses todo que ha cobrado queda, al otro. O sea, es como decir, todo queda en familia. Esto es ridículo, esto es absurdo completamente. Y dices, bueno, pero es como funciona. Así lo hemos creado. Entonces dices, bueno, la deuda en el fondo es, para nosotros es la medicina, es el apiretal, es lo que le damos a los críos, ¿no? Cuando se ponen malos. Es decir,
es la medicina que lo cura todo. ¿Por qué? Dices que hay una crisis, hace falta dinero. Pues Hay que meter dinero en el sistema. ¿Por qué? Pues porque si yo inundo de dinero el sistema, al final la gente consume, la gente invierte y esto se arregla. Y es fundamental que eso sea así. Y dices, ya, pero ¿alguna vez retiramos lo que inyectamos? Digo, no. Claro, esto es pues lo que viene pasando, ¿no? Además el mundo como que ha estado sumido últimamente en varias crisis y esa impresora del dinero tiene sus consecuencias, ¿no? Porque muchas veces se asocia a determinados sucesos que pasan en el mundo, la inflación, la subida del coste de los precios de las cosas, y realmente es que si tú pones una cantidad de dinero mayor en circulación, haces que el valor de ese dinero total que hay en el mundo pues disminuya. Por lo tanto, eso es lo que aumenta el coste de las cosas, ¿no? Porque el dinero vale menos, necesitas más billetitos para ir a hacer la compra en el supermercado o para comprar gasolina. Y a veces se pasan de frenada y generan también inflaciones en activos, inflación en la bolsa, inflación, porque claro, el dinero fluye, los inversores siguen metiendo dinero a pesar de la crisis y luego pues estallan las cosas, burbujas, crisis más gordas de las que han intentado solucionar y a tomar por saco, básicamente. Esto ya se viene haciendo desde la antigüedad, ¿eh? Imagino que la mayoría habréis estudiado historia, cómo antiguamente los reyes cuando querían devaluar la moneda lo que hacían es coger todas las monedas del reino, les traían, porque antes el valor de la moneda era el valor de su metal, extraían cierta parte, cierto porcentaje de esa moneda y generaban nuevas monedas. Lo que pasa que ahora pues tenemos la maquinita de imprimir billetes, una máquina metafórica, al final son inyecciones de dinero, digamos, digitales, los balances de los bancos, pero sigue siendo el mismo proceso. Intentamos en 2022 y se produjo un crash bursátil, con lo cual ya dices, no se puede retirar. O sea, todo lo que considerábamos una medida de emergencia se ha convertido en una medida con la que convivimos desde hace 10, 12 años. Esto lo descubrimos después de la crisis 2008. Se creó una cosa que llamábamos política monetaria no convencional y lleva desde entonces con nosotros. Es decir, lo no convencional lleva para 18 años, ¿no? Y además lo usamos de forma recurrente, incluso cuando no hay crisis. O sea, eso te da una idea de lo perverso que es el sistema. Y al final dices, bueno, pues tú tienes aquí una situación en la que nadie quiere hacer frente a un problema porque no se conoce cuál es la solución y básicamente lo que estamos haciendo es una apuesta de hasta que pete. Es que es lo... Buena forma de resumirlo. Me gusta Pablo Gil, lo que he escuchado en este podcast. Tenéis el vídeo original en el comentario y en la descripción, como siempre. Recomiendo escucharos todo el podcast con Jordi Wild porque es un economista que habla claro, ¿no? No hace falta entender demasiados términos económicos. Por ejemplo, a mí me gusta la economía, pero tampoco tengo un nivel aquí de experto para manejarme con determinados términos y te lo baja mucho a tierra, ¿no? Y eso mola, eso mola. Lo que te decía antes, que es... Hasta que que pete. acojona. Y a quien le toque, ¿no? Claro. Se va hinchando el globo y lo vas pasando y dices, a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado. Efectivamente, hasta que pete. Y cuando pete, dices, bueno, pues cuando pete, como nos va a petar a todos, pues ya habrá un jubileo, se producirá un reseteo de la deuda, habrá los... Eso estaba pensando, porque al final la deuda es una especie de constructo ficticio. Ya habéis visto cómo funciona, ¿no? Que al final el propio Banco Central, el Tesoro, hacen este juego. Pues unos estados tienen deudas de otro, tal, se pondrán de acuerdo. Pero claro, si decimos que todo el sistema financiero, todo el sistema de deuda se basa en la confianza, cuando esa confianza se derrumbe, ¿qué habrá después? ¿Dejarán los estados de tener deuda y simplemente tendrán que vivir con lo que se genera día a día, con el PIB anual y tal? Es que claro, eso supondría recortar un montón de cosas de este estado de bienestar, ¿no? De que el gasto público prácticamente se redujera a la nada. Mundo complejo que no me gustaría llegar a ver. Si tiene que petar, por favor, que no sea en esta generación, aunque también es un poco individualista pensar esto, ¿no? Pero madre mía. Acreedores perderán una cantidad ingente de dinero en favor de los que se han endeudado, que no tendrán que devolverlo, pero hay mucha gente que dice que se netee. Digo, bueno, no se puede netear. La deuda de Estados Unidos, por ejemplo, la tiene Japón, la tiene Reino Unido, tiene... Claro, se compra entre distintos estados también mucho. Un poco China, la mitad de lo que tenía. Digo, ¿qué les vas a decir? ¿Que no les vas a pagar? Ya. Es decir, es que no es tan sencillo, no es que se deban uno a otro. Es que es muy complejo. Es que la deuda está en los planes de pensiones y en los fondos de inversión y en la... Claro, los grandes fondos, BlackRock, pues todos estos al final tienen también comprada mucha deuda estatal. Incluso si tú tienes un plan de pensiones, no te enteras de todo este tipo de cosas,
Probablemente si es un plan de pensiones con poco riesgo, al final lo que invierten es en deuda estatal y como mucho en deuda empresarial. Banca en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Es decir, es que tú tienes una cosa que crees que vale y por la que estás percibiendo unos intereses. Yo tengo deuda estadounidense y dices, vale, ¿por qué les has prestado dinero a Estados Unidos? Digo, pues me pagaban un 4 y pico %. Claro. Y en el banco cero. Claro, y doy por hecho que cuando acabe el periodo de los 10 años, tal y como promete el contrato del bono, me van a devolver mi dinero. Y imagínate de repente que, como yo, los miles de millones de gente te dicen que no te lo vamos a devolver. Eso fue lo que hizo Grecia. Y fíjate la que se lió, y Grecia no pintaba nada en la economía mundial. Y hubo una crisis en 2010, 2011, la crisis periférica. Bueno, la crisis de Grecia, lo que pasó ahí fue una barbaridad. Es la época del Varoufakis ¿no? Decía de no pagar la deuda y tal, toda esa movida. Y yo diría que tampoco ha levantado mucho la cabeza. Creo que vi un vídeo hace poco sobre Grecia, cuál era el salario mínimo, los problemas que había económicos por allí. Y yo creo que tampoco andan muy bollantes ahora mismo en Grecia. Y fíjate que han pasado años. O sea, si eso pasa con un mini país, imagínate que una gran potencia como Estados Unidos dijese que no lo voy a pagar. Se montaría. O sea, que vamos a ponernos en un momento juguetones y vamos a ir a la hipótesis loca. Imagínate que pasa eso, que hay lo que tú dices, que la patata caliente peta, revienta y empieza un efecto dominó de no voy a pagar deuda, no voy a pagar, y empieza como el mundo a volverse unos contra otros a nivel económico. Antes de que lo diga, ¿vosotros creéis qué creéis que pasaría, tío? Yo creo que incluso habría potencias que llegarían a recurrir al uso de la fuerza, ¿no? Al final, sí, dices, no, pero tú tienes mi deuda, no, tú el otro, no pago, no pago, no pago. Yo creo que se llegaría al uso de las armas y la coacción violenta para intentar obtener los recursos que no te han pagado, ¿eh? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en el mundo? ¿De verdad quieres abrir esa puerta? A ver, ¿Qué te imaginas? ¿Os volveríamos a un sistema casi de edad media? O sea, ¿volvería al trueque? A ver, evidentemente parte del principal problema que tendría si Estados Unidos optase por esa vía tan radical es que pierdes confianza en el activo americano, en la deuda. Lo que hablábamos, la confianza. Es que todo este juego que nos hemos montado se basa en la confianza, tío. Todo el mundo intentaría vender esa deuda, con lo cual colapsaría el precio, se dispararía la rentabilidad, como tienen que financiar la deuda enorme que tienen, el coste se dispara, serían fiscalmente, quebrarían fiscalmente. Una potencia número uno, antes que quebrar fiscalmente, supongo que usaría su capacidad militar para intentar frenar ese destino. Os juro que no lo había visto, pero es que claro, llegas al uso de la fuerza. Cuando cae todo lo demás, pues un poco cuando hablamos también de vídeos así en el otro canal preparacionistas, ¿no? De si llega el caos mundial, hasta la gente más buena que nunca ha hecho nada, cuando vea pasar hambre a la gente de su alrededor, pues al final saca la maldad que todo ser humano lleva dentro en esos momentos de crisis, ¿no? Y los estados, fíjate, si el ser humano individual tiene maldad, los estados en conjunto, esas maquinarias, lo que podrían llegar a hacer. Y luego, pues habría cosas como que el dólar, que es la moneda refugio, no tendría sentido. Yo creo que activos como el oro se dispararían hasta unos precios totalmente inauditos. Sería un shock de un nivel. Como dice Ray Dalio, al final de los imperios suelen producir o bien un conflicto social tipo guerra civil, conflicto externo, porque suelen ser interno y externo a la vez, guerras con otros países y luego con el tiempo un cambio de la moneda que ha sido el pilar del sistema, en este caso el dólar. Y no te extrañe que hubiese gente que se plantease para recuperar confianza, volver a respaldar el dinero con activo real como el oro. O sea, Pues tampoco sería una mala solución, si te digo la verdad. Aunque yo me veo con todo el poderío chino que hay, si cae Estados Unidos, nos veo a los países comerciando en yuanes, a todos con los yuanes. Creo que es apasionante y se podría escribir un libro sobre, porque sería un libro de ciencia ficción feísimo, de esos de casi medio terror. Por eso están guapos, a mí me encantan las distopías, no sé a vosotros. Las pasaríamos muy mal la gente.
Sí. cualquier tipo de persona, desde los más pobres a los clase media, a la clase alta. O sea, todo cambiaría, ¿no? Sí, Nadie se salvaría. Totalmente, porque además una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que vivimos en un mundo digital donde creemos que nuestro patrimonio es inviolable. Y cuando estás hablando de una destrucción de la confianza en el mundo digital, ahí te enfrentas a que a lo mejor tú crees que lo tienes, pero no lo tienes, ¿no? Mira. Por eso el otro día estuvimos viendo un vídeo donde se hablaba pues así de unas recomendaciones de inversión y se hablaba de invertir en oro, pero a través de un ETF, de un vehículo de inversión, de numeritos en pantalla. Ya habéis visto que Pablo Gil tiene esta opinión de que si cayera la confianza en monedas como el euro o el dólar o así, lo que volvería a repuntar porque seguiría manteniendo esa confianza, que repito, es lo que mantiene todo este juego de naipes en pie, sería el oro, ¿no? Por eso el oro siempre tiene que ser físico y para mí es una cosa que hay que tener, que hay que tener. Incluso yo me iría por el Bitcoin, pero como es una cosa así más arriesgada, que todavía le queda demostrar más cosas a largo plazo, pues no me la juego, pero yo también siempre tengo ahí mi Bitcoin. Pero sabéis, en esos momentos de caos, en esos momentos de crisis, donde todo sería absolutamente más difícil y un futuro negro lo que verdaderamente tendría valor, pues lo que siempre mencionamos aquí, tener terreno, tener la posibilidad de cultivar tu comida. Al final la comida sería un recurso hipervalioso, tener acceso a agua, animales de producción. Así que si hablamos de tema de inversiones ante estos futuros distópicos, tener terreno y los conocimientos para sacar producción y recursos de ese terreno y también potencial para defenderlo, armamento, conocimientos y demás, para mí eso será el verdadero oro en un futuro distópico de esos, ¿eh? Pasaos por mi canal principal, que ahí tengo, os enseño mi vida en el campo, cómo hago el huerto, las gallinas, los árboles frutales, mi propio aceite de oliva, y creo que esas cosas, si bien ahora son simplemente un mero hobby, un pasatiempo, en un futuro de este tipo es la verdadera supervivencia, ¿no? Y no tener 200.000 euros ahí en un banco que a saber si vas a poder recuperar o no. Fue una ventana muy bonita el apagón para darnos Sí. cuenta de la dependencia que tenemos y duró nada, 24 horas. Sí. Y digo, imagínate que tú no puedes acceder a tu cuenta bancaria, a tus ahorros, a tu plan de pensiones. Y de repente dices, no, es que no lo tienes. Viviríamos en la purga. La gente saldría a la calle, matarían personas. Sería sería el fin del mundo como lo entendemos ahora y sería una nueva historia, ¿no? Que no sabemos Sí, qué pasaría. sería un reseteo, evidentemente. Te pones un poco en escenario apocalíptico. Esperemos que no tengamos que vivirlo, ¿no? Bueno, pues muy interesante vídeo, al igual que el primero que vimos, este cortito y en fin, como ha terminado, sobre todo decir que ojalá no tengamos que verlo, porque cuando las cosas se ponen realmente feas, no creo que la mayoría de gente esté preparado, yo incluido, para vivir eso, ¿no? Al final tenemos una sociedad cómoda, una vida pues que con estas crisis recientes, problemas, inflación y tal, pues sí, a veces cuesta llegar más a final de mes, a veces pasan determinado tipo de cosas que no nos gustan, pero claro, estos puntos, estas caídas, digamos, de la sociedad como la conocemos hoy en día, en fin, que ni yo, que he dicho esto del terreno y lo tengo y tal, ni siquiera yo quiero verlo, ni siquiera yo quiero verlo porque nunca se sabe, ¿no? Además habría que defender esto, pues fíjate, no vendrían aquí a intentar robarme comida ni nada. En fin, que podcast muy recomendado, lo mismo, creo que hay más fragmentos, si veo que os sigue gustando, pues traemos alguno más por aquí porque creo que se tratan cosas realmente interesantes. Muchas gracias por verme, pásate a comentar, déjame un like y nos vemos en el siguiente. Stocks and Tomatoes.